Conversamos esta noche con el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy bien, Álvaro, un gusto estar a esta hora de la noche. Comencemos con la agenda del día que tiene que ver con las ISAPRES. A propósito de estas declaraciones de la ministra Vivanco, reacciones después. ¿Qué entendió usted de lo que dijo la ministra de la declaración posterior de la Suprema y qué debería pasar en definitiva? Mira, me quedo con la declaración del presidente de la Corte Suprema. Esto es un comentario individual. Yo creo que aquí no puede haber un atisbo de perdonazo o de arreglín respecto de una situación tan grave. Aquí estamos hablando de más de $1.000 millones que han sido cobrados en exceso a millones, no, a cientos de afiliados, y la interpretación de el comentario de la ministra Vivanco es doblemente contradictorio, porque se cambia la opinión que tuvo hace un par de meses, dice hoy día algo diferente y eso genera incertidumbre. Esto tiene que cumplirse, los fallos se cumplen, este es un fallo de la Corte Suprema y esperamos que el procedimiento de pago se realice lo antes posible, con la salvaguarda de que el sistema no colapse en ninguna situación de esa naturaleza, pero tampoco caer en la campaña del terror, que esto prácticamente va a inviabilizar la industria de la ISAPRE. Han ganado bastante plata, han sido cobros indebidos y esto es una situación que se arrastró durante largo tiempo. Entonces, que se cumpla, que los fallos se respeten y tiene que llevarse adelante el fallo tal como se ha dictado. ¿Cómo impacta la ley corta del gobierno? Bueno, esperamos, se han estado escuchando audiencias estos días, yo espero que se empiece a votar. Es una ley que precisamente viabiliza el pago, respeta claramente la viabilidad de la industria, pero se cumple con un fallo judicial, insisto, del máximo órgano que es la Corte Suprema, y que también hace justicia en cientos de personas que les cobraron de manera indebida. Hoy día hablaba precisamente con afiliadas mujeres, la situación respecto de la tabla de cálculo para establecer estas alzas unilaterales son brutales. Mujeres, especialmente en edad fértil, fueron claramente castigadas con una alza indebida de sus planes. Entonces, aquí tiene que haber justicia, las ISAPRES tienen que entender y no pueden seguir extorsionando y amenazando con las penas del infierno. Los fallos se cumplen, fallo de la Corte Suprema, llevarlo adelante y con el avance de la ley corta de gobierno. Si finalmente se impone lo que se ha denominado ya a esta altura el criterio Vivanco, es decir, que no sea universal, que sea solo para las personas que demandaron, ¿de todas maneras es el momento para reformar el sistema? De todas maneras, aquí siempre ha habido mucha presión de las ISAPRES y yo lamento que no se haya hecho un cambio legislativo antes, y que me refiero a varios años anteriores. Estamos hablando de más de 600.000 recursos de protección fallados, un gran porcentaje, más del 90% en contra. Entonces, cuando hay una actitud permanente, cuando los tribunales, los máximos tribunales de justicia fallan en una dirección y la propia industria no quiere enmendar y mantenerse simplemente en una política errada y con alzas unilaterales y con cobros indebidos, esto es francamente abusivo. Por eso yo espero que no se imponga el criterio Vivanco, que al contrario sea de aplicación universal y se corrija y se sancione drásticamente el accionar de las ISAPRES. Hablemos de la cuenta pública, la insistencia del presidente en la reforma tributaria. ¿Por qué esta vez sí la derecha podría allanarse cuando uno escucha a los dirigentes que están absolutamente cerrados, por ejemplo, al tema impositivo? Mira, primero yo valoro enormemente la cuenta, creo que el presidente dio un tono, explicó una serie de programas, avance, también hubo autocrítica, lo que siempre se agradece. Yo creo que hay una tosudez, hay un tema ideológico por parte de la derecha respecto de las reformas tributarias. Creo que no solo hay que identificarla con el pago del CAE, que obviamente es algo que agobia a miles de personas, la deuda histórica de profesores, para qué decir, sino también otros elementos. Tenemos un problema de seguridad en el país. Bueno, para tener mejor seguridad hay que invertir más en las policías, en recursos, en inteligencia. Necesitamos más recursos. Cuando tú haces un pacto fiscal y tú dices, podemos tributar más, especialmente la empresa, tú dices, esto lo voy a destinar a con tal propósito, ahí cabemos todos. Ahí se pueden pagar deudas históricas, se puede enfocar en materia de seguridad, se pueden destinar recursos permanentes hacia programas sociales. Yo espero que exista la capacidad y el ministro Marcel va a tener una gran capacidad de llevar adelante y discutir esto y que la derecha salga de su trinchera. ¿Hay que insistir con esto de los deudores CAE o hay que sincerar que esto va a ser difícil hacerlo en este gobierno? O sea, es difícil, todos los deudores claramente es prácticamente imposible, pero hay gente que está en una situación límite, hay gente que habiendo estudiado queda con una deuda y no tiene una profesión
profesión o no ha encontrado un empleo. Es distinto a aquella persona que estudió con CAE y tiene una buena empleabilidad y tiene un alto ingreso. Tú tienes que hacer un distingo, pero yo no lo concentraría solo en el CAE o en la deuda histórica de profesores, que claramente son agobios tremendos para cientos de personas. Hay también elementos en materia de seguridad, insisto, en materia de fomento y otros elementos en los cuales no veo que la derecha, no entiendo el argumento, salvo que sea ideológico y que se atrincheren en eso, que no se busque una reforma que, insisto, favoreciendo y no perjudicando el crecimiento, puede allegar recursos permanentes para programas sociales de Chile. Una decisión de esta tarde del gobierno sobre el sexto retiro o esta iniciativa que refunde varias, ¿no? Que finalmente es poner la urgencia y apostar al rechazo. ¿Qué opina usted de esa estrategia? Mire, yo creo que es coherente con lo que ha planteado el ministro Marcel, de entender que un sexto retiro hoy día, con una política que se está buscando bajar la inflación, que ha afectado enormemente la economía, que ha afectado el poder adquisitivo, es coherente. Yo espero que, en definitiva, existan planes de ayuda social, plan de focalización en ayuda de gente que está o perdiendo el empleo o está con deuda. Hablaba con varios pequeños empresarios esta semana en Valdivia que arrastran las deudas, todos estos créditos que se hicieron del LAS, el FOGAPE y otros créditos que ayudaron durante la pandemia. Claramente hoy día están ahogándose, están buscando fórmulas para salir de ello. Yo creo que ahí el gobierno tiene que buscar instrumentos para aliviar a esa gente, conservar el empleo, pero el ministro Marcel ha sido claro y preciso en que el sexto retiro es enormemente perjudicial, especialmente en la línea de bajar la inflación. ¿Y no habrá una sorpresa? Porque todo el mundo apuesta que se rechace, pero... Mire, yo creo que el ministro Marcel ha sido bien claro y preciso y hoy día existen otros instrumentos, otras búsquedas que van en la línea de ayudar a la población, pero no afectar la meta inflacionaria. ¿Leyó el anteproyecto o qué le parece lo que se ha sabido hasta ahora del Mire, trabajo de los expertos? He podido leerlo, pero también he podido conversar con varios expertos. Y yo quiero, en primer lugar, felicitar desde Verónica Undurraga, a quien conozco y valoro de hace mucho tiempo, su sobriedad, la capacidad transversal de todos los expertos de dedicarse a trabajar, de discutir. Sé que hubo confrontaciones fuertes, difíciles, es un arco político enorme, pero se pusieron de acuerdo. La mayoría son profesores constitucionalistas, son expertos que han trabajado largo tiempo de ideologías distintas, pero se ponen de acuerdo en un texto que tiene que guiarnos hacia adelante. Sobriedad, cosa que no ocurrió en la convención anterior y que han llevado a un texto que, si tú lo ves, es difícil no estar de acuerdo. Me gustaría en algunos elementos, obviamente, de mayor profundidad, pero entiendo que la Constitución es la Constitución de todo, no de mi sector, y ahí valoro enormemente en la persona de Verónica Undurraga el trabajo que han hecho los expertos. Miguel Litín, del Partido Socialista, consejero electo, que además va a tomar juramento a los otros porque es el de mayor edad, dice en una entrevista ahora en La Tercera que le pareció que el anteproyecto es muy obvio y que tiene poco espíritu. ¿Qué le parece esa crítica? Bueno, conozco también a Miguel Litín, un hombre de las artes, del cine. Nos reunimos hace un par de semanas en el partido y agrega ese elemento. Además, los consejeros electos obviamente vienen con la impronta de recoger esto en las elecciones. Creo que hay que discutir elementos, hay que incorporar también una épica. Esta Constitución, en la que yo espero que nos guíe los próximos 40 años, también tiene que impregnarse de eso. No me cabe duda que Miguel Litín, con su capacidad, con su creatividad, va a poner esos elementos, pero sin perder la visión que hay que mantener, y que también lo ha dicho el presidente Boric, de la unidad, de entender, de ponernos de acuerdo, de ceder, de llegar a acuerdos para un bien mayor que es la Constitución. Y creo que Miguel Litín, con su sabia edad, 80 años creo que está Miguel, le va a entregar esos elementos de colorido, pero no de distorsión o a veces de hacerla ininteligible o difícilmente comprensible por parte